doctor Luis Vicat, a quien ya mismo le damos, como les comentaba, la bienvenida para dialogar con nosotros aquí en Galáctica Internacional. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gustazo, ¿eh? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto Bien, verte. bien, bien, igualmente. Gracias, Luis. A ver, realmente nos preocupa y les preocupa a los ciudadanos de la Argentina, del ámbito del AMBA, como está pasando con varias provincias del interior, Luis, lo que está pasando con este crecimiento del vandalismo urbano, que está bastante descontrolado y que parece ser de que algunos medios de comunicación y las propias autoridades quieren tapar lo que realmente está padeciendo el ciudadano hoy por hoy, ¿no? Sí, primero tendríamos que definir qué se entiende por vandalismo, ¿no? En A ver, realidad, estaría vandalismo es buenísimo, sí. todo acto Ujú. violento a veces cibernético, pero en el ámbito físico al cual vos te referís básicamente, en el ejido urbano, suburbano y rural, Sí, es la destrucción, sustitución, alteración o desmejoramiento de alguna cosa, mueble o inmueble, que no sea propia. ¿De dónde viene la palabra vandalismo? De un pueblo que estaba entre Polonia y la antigua Alemania, Germania, ajá, en la época de Roma, y tenía un rey, Geserico, que arrolló y saqueó Roma en su momento. Este es el famoso tema del vandalismo. claro, ¿Por qué? Porque arrollaron la ciudad y le prendieron fuego y demás. tal cual, claro. Ujú. ¿Cuántos tipos de vandalismo hay? 5 tipos distintos de Oh, vandalismo tenemos. ajá, Tenemos el vandalismo perverso, ujú. o sea, el vandalismo lúdico. También Ese ellos tienen, se vandalismo, dan el lujo de tener 5 estrellas, no 5 variables. Mira vos, tremendo esto. 5 variables, Qué sí. bárbaro. La primera variable es la clásica, Sí. el tagging, el graffiti, Ujú. la bomba de pintura, la profanación de un cementerio, digamos, también. Sí. Esto se ha Ujú. dado muchas veces. Este tipo de actividades son no planificadas, son espontáneas en general y producto de tóxicos. ¿Por qué? Porque es lúdico, es un juego macabro de Sí. alguna parvada de muchachones que deciden hacer este tipo de cosas. Entonces rompen Claro. luminarias, Es más hacer daño que atacan otra inmobiliarias. cosa, en este caso puntual, ¿no? Digamos, ¿Cómo? que sería más hacer daño que otra cosa, ¿no? Es hacer daño. Ujú. Es hacer daño. ¿Por qué? Porque el vandalismo implica robo, daño, hurto, una serie de delitos que están tipificados en Sí. el código Ujú. que son conexos. Pero luego tenemos el otro tipo de vandalismo, que es el vandalismo adquisitivo. El vandalismo en donde a través de la rotura de algo rompo las bóvedas de las puertas de una bóveda en un cementerio y me apropio de un mármol de Carrara muy valioso y Sí. bronces y demás, como se hace Que es algo habitualmente en los también, que es cementerios. algo que ha aumentado tremendamente, que denuncian muchos familiares, ¿no? En el conurbano bonaerense esto es una vergüenza, no solamente en esos lugares, que deberían ser respetados y tendrían que tener otro tipo de seguridad que no la tienen lamentablemente, porque los funcionarios no lo brindan, pero también fíjate que hace tiempo se ve que en las propias ciudades te roban los picaportes de las puertas, los porteros, o sea, hay un descontrol muy grande, ¿no? Y nadie se hace responsable de esto cuando la gente paga tremendos impuestos y realmente no le están brindando un mínimo de seguridad. Exactamente, el robo de semáforos, por Bueno, por ejemplo, que eso. es una gravedad. Eh, Podríamos en algunos casos integrar el robo de cables también, Sí, que ha o de producido o de las lámparas, de las luminarias de la calle, que las van los tipos los carteles descaradamente indicadores. van con un camión, con una grúa para sacar y nadie lo controla. O sea, qué está pasando realmente con estos sistemas de seguridad que debe brindar el Estado y no lo está haciendo porque en la calle tampoco no se ve el movimiento del personal que tendría que estar controlando, más en horarios tan sensibles como son los de la tarde-noche, ¿no? De la madrugada, donde ahí se Sí, cometen infinidad de delitos y uno escucha a los funcionarios que te dicen que están poniendo cámara, que ponen, no sé, un nodo automático con una cámara, pero una vez que se cometió el delito, eso no sirve para nada. O sea, lo que no están déjame, haciendo es el trabajo que correspondería hacer, que es la prevención. permitime, Pedro, que te termine, porque Dale. faltan 3 categorías, Sí, ¿no? sí, sí, nos Para, quedan las para otras entender, categorías. para A ver, entender qué es lo que está pasando. sí, Está el vandalismo táctico. ahí está. El vandalismo táctico es producir hechos de vandalismo en un lugar para que las fuerzas del orden acudan y poder ejercer otro acto delictivo. Recordarás
los famosos explosiones en la 9 de julio de hace unos Exacto. años atrás, Ujú. mientras robaban un banco a 5 o 6 cuadras del lugar. Y Exactamente. todas las Ujú. patrullas convergían al auto que había Ujú. explotado. Una cosa es producir daños en los Que autos, vos hiciste un quemarlos, informe incendiarlos. espectacular en aquel momento cuando hablamos. Yo ahora me acuerdo que habíamos hecho justamente un informe sobre esa cuestión puntual. Y finalmente el vengativo, el vandalismo por Ujú. venganza, por odio racial, religioso, por lo que fuere, pero por cuestiones pasionales o políticas Claro. inclusive, de distintos signos. Entonces viene digamos, el cartel que sale muchísimo dinero de una campaña publicitaria política y vienen atrás y lo rompen. Esto también es vandalismo. Todos estos actos englobados constituyen vandalismo, y este vandalismo se produce de a centenares por día en el ámbito del AMBA. Todas las mañanas hay gente que se despierta sin los picaportes de bronce, que va a visitar a un familiar a un cementerio de la confesión que sea y se encuentra con la lápida caída, o Exacto. con que le faltan los bronces Ujú. del ingreso, o con que le falta directamente el cajón, porque lo sacan para sacarle los Los bronces y bronce. los Qué bar. crucifijos, que luego se venden en las metaleras, y realmente es todo un problema. Entonces, todo este tipo de conglomerado de Ujú. inconductas, porque acá está la clave, Pedro, inconductas. El tema es que no tenemos o por lo menos un sector de nuestra población, carece de conducta social. Sí, sí. Esto Totalmente. no se hace. Ujú. Entonces van a la parada del colectivo, se paran encima del techo, la rompen los carteles luminosos de Sí. la parada. Bien, todo este tipo de cuestiones también se reproduce en ámbitos privados, Ajá. también se reproducen en countries, en el interior de barrios privados. Es decir, es casi una marca de agua de nuestra mala conducta social generalizada. Es muy difícil de prevenir por eso, porque está tan extendida y se da tanto, se da de a centenares por día. Imagínate cómo prevenirlo. Prevenirlo con educación, prevenirlo con diferentes condiciones de vida a las que tenemos, porque muchos tienen justamente un motivo delictivo para revender lo que se sustrae, el bronce, el cobre. Bueno, por ahí Eh, justamente, estimado Luis, se sabe, se conoce cómo es, digamos, el camino de estos elementos que se generan a través de este tipo de delitos. ¿Por qué las autoridades no generan normativas para desafectar y sancionar a estas personas que realmente son los que avalan este tipo de situaciones? Porque, en definitiva, el chatarrero que lleva a un lugar a vender esos elementos robados, el tipo que lo compra, sabe de dónde proviene. Puede pasar de que, bueno, una vez no se dé cuenta, pero si siempre van los mismos personajes, aquí hay una complicidad de parte sí, del delincuente, de parte de las autoridades y del tipo que genera este negocio, que es el que compra y revende ese material que ha sido robado a otras personas o que ha sido sustraído de lugares de manera delictiva, ¿no? Entonces, la esto realmente prevención. es un combo bastante complejo, ¿no? Sí, pero se puede trabajar técnicamente, Claro. tácticamente sobre esto. A Ujú. ver, desde dos vías. La vía de la saturación policial preventiva, el patrullaje, para detectar inconductas potenciales, inclusive. Gente que está a las 3 de la mañana, prende subidas a un faro de luz. Bueno, evidentemente, ¿qué están haciendo ahí? No están Claro. practicando para las Olimpiadas, precisamente. Ujú. Por otra parte, tenemos a dónde va el producido, porque a mí un trozo de cable de cobre solo que me robé no me sirve. Ujú. Tengo que llevarlo a que lo fundan, a las fundidoras, a las Bueno, metaleras. por eso te comentaba Entonces, yo un eso, ¿no? control sobre Claro. las metaleras es el famoso control sobre los talleres mecánicos con el libro de auto, ¿no es cierto? A ver Exactamente. si el Ujú. auto está robado, si está mellizo, si está emponchado. Ujú. Bueno, esto me parece que hay que incentivarlo un poquito más, porque realmente ya no se denuncian muchos actos de vandalismo. Hay actos de vandalismo como el de los picaportes, que ya la gente cambia por uno de fundición y se Claro, acabó. Y listo. se Sí. olvida del Ujú. llamador de bronce, y se olvida de los querubines y Ujú. demás. Y pasa en los cementerios, pasa en las iglesias. Sí. En las iglesias pasa también. Es decir, realmente Dios cierra la puerta últimamente y no atiende, Ahí está. desde 8 de la noche a 9 de la mañana no atiende. No atiende por Claro. miedo a nosotros. Tal cual. Sí. Tenemos este dudoso privilegio. Qué Dios bárbaro. no tiene miedo. Ujú. Bueno, realmente es un tema gravísimo el tema del vandalismo, sobre todo cuando se producen aglomeraciones, cuando son previsibles, es decir, cuando tenemos la 9 de julio ocupada
y entonces se produce la rotura del movimiento urbano, más, Claro. adunado a esto, la rotura de propiedad privada y el robo Sí. de Se propiedad aprovecha privada. la situación justamente para cometer este tipo de delitos. Ahora, Sí. ¿qué es lo que pasa que desde el Estado, desde los gobiernos que viene teniendo la Argentina patéticos y lamentables en los últimos años y desde el propio Congreso no se ejecutan normativas para que la justicia tenga herramientas y poder actuar de manera más contundente? Porque lo que está pasando es eso, que todo el mundo se lava las manos. Los funcionarios, bueno, está bien, te dicen que ellos están poniendo mayor patrullaje en la calle. Lo escuchamos hace un par de horas atrás al propio alcalde porteño Macri, que dijo que bueno, que está instrumentando, viste, los nodos, los equipitos estos para que la gente llame al 911. Pero una vez que se cometen los delitos, ese equipamiento no está sirviendo para nada. ¿Por qué no se No, saca y no se genera un mayor control en la vía pública, en la calle, teniendo mayor presencia con herramientas y elementos adecuados? Vos no podés meter una camioneta cuando los tipos salen a robar en moto, o sea, meté, en vez de 2 motos, meté 40 motos o equipos más chicos que puedan responder o concurrir de una manera más rápida y ágil cuando hay una denuncia y también haciendo la prevención adecuada. Pero eso es lo que o uno ve potenciar, que no se está poten- haciendo. o potenciar las brigadas civiles de Lógico. investigaciones, de la Policía de Investigaciones, de Ujú. civil, que no van a ser detectadas, y entonces tener la saturación policial ostensiva y que de alguna manera desalienta, y la otra, hacer una pinza con la parte de la Brigada de Investigaciones que va a trabajar sobre conductas Tal sospechosas. cual, A pero ello, es un trabajo que hay que hacerlo, no hablar y decir, prometer cosas que después en la práctica uno no lo ve. Yo los otros días presencié en plena avenida Scalabrini Ortiz, a una cuadra de la avenida Corriente, en el pleno centro de la capital federal, un robo de justamente 2 motochorros que le manotearon, intentaron manotear la cartera a una chica que estaba en una parada de colectivo y la arrastraron hasta el medio de la avenida. Si yo no le pegaba el grito en ese momento, los tipos, andás a ver lo que hacían, terminaba la chica totalmente lastimada. Ahora, llamamos al 911 y recién a los 20 minutos de haber llamado, nos llaman ellos para preguntarnos qué es lo que había pasado, si la persona estaba ahí en el lugar. La persona que había sí, sido intentado robar, esta chica, ya tomó el colectivo. Entonces, vos fijate la cuestión cómo se plantea, porque realmente no se está trabajando seriamente en esta materia, ¿no? Tendría que ser mucho más ágil todo el sistema y teniendo en cuenta que acontecen estos hechos, hacer un sistema o tener un mecanismo de prevención adecuado, estando justamente los organismos de seguridad en la calle, no esperando a que las totalmente de cosas acuerdo. acontezcan. No solamente estoy de acuerdo, sino que creo que es necesario un despliegue, digamos, logístico Más y bien, económico más importante, mejores sueldos, más presupuesto, mayor elementos, patrullas, comunicaciones, etcétera, para poder contener este fenómeno. Y te doy un pequeño ejemplo de hace unos años atrás. a ver. Hubo una mina de oro en el sur que tenía que inaugurarse, Ujú. pero precisaba un arrancador eléctrico. El arrancador se hace a medida, no es una Sí. llave que se compra en la ferretería, es una cosa del tamaño de un escritorio, un arrancador. Ujú. Ese arrancador se lo robaron entre un viernes y un domingo en un depósito donde lo habían mal guardado en el Gran Buenos Aires. A mí Ajá. me tocó participar de la ubicación de ese Mirá vos. elemento, Ujú. que valía 4,5 millones Jo. de dólares hace 7 años atrás. Ajá. Eh, la presidenta en aquella época no pudo ir a la inauguración de la mina porque no podía arrancar la mina. Claro. Tuvieron que hacer otra llave, mandarla en un Boeing en 20 días y pudieron arrancar la mina. ¿Sabes dónde aparecieron los pedazos? En el Camino Negro, en las metaleras del Camino Negro lo Por eso. ubicamos, los Sí. cables de cobre muy especiales que usaba, Ujú. y la vendieron por 20.000 pesos. 4,5 millones de dólares vendidos en Claro. 20.000 Y pesos de provocaron un aquella época. desastre tremendo, afectando realmente un sistema de productividad del país, ¿no? O sea, la gravedad que eso Totalmente. conlleva. Ahora, esta Y la seriedad. inconsciencia que vemos que hay de parte de las autoridades, ¿no? De estos políticos que hablan, que están permanentemente haciendo campaña,
no trabajando adecuadamente para frenar esta locura. Porque te hablan, bueno, que está el cordón de control de las cámaras en la capital, en el acceso a la provincia de Buenos Aires, pero realmente los delincuentes entran y actúan deliberadamente. Porque si vos ves, por ejemplo, que hay 4 o 5 motos con 2 personas que no tienen buena identificación, que están con cascos y que realmente están rondando la zona y la gente llama y denuncia, mire que acá estamos notando cosas raras, ¿qué tiene que esperar? Que acontezca el hecho delictivo para recién mandar un patrullero a controlarlo, ¿no? Tiene que estar en la calle automáticamente en el momento y no lo hacen. Eso es lo llamativo, ¿no? Vos lo escuchás a estos muchachos políticos que están, hablando pavadas permanentemente. Ni siquiera deberían esperar a que llame doña Rosa. Por eso. Los operadores de los centros de monitoreo tienen que tener el expertise, el training suficiente para poder detectar conductas anómalas, como vos decís. Van y vienen por una avenida 4 o 5 tipos en moto. Bueno, vamos a identificarlos. Si es gente de bien, a mí se han cansado de pararme en la ruta, claro. Yo no tengo ningún problema, tengo los papeles, el seguro, listo. Ya está. Nadie se va a molestar, todo lo contrario, va a agradecer el hecho de saberse controlado, ¿no? Y sí. Pero bueno, vemos que estas falencias siguen aconteciendo. Realmente los políticos no están a las alturas de las circunstancias, la gente necesita que le resuelvan los problemas, frenar un poco el delito, la delincuencia que ha crecido exponencialmente y ellos parece que viven en otro planeta, ¿no? Prometen cosas que están con esto, con lo otro, los patrulleros en la calle no se ven, el personal policial en la calle está ausente, no lo vemos y así sigue esta joda, ¿no? En ciertas localidades no se ven y en ciertas localidades ni siquiera están, hasta están de huelga, claro, por los bajos sueldos. Lo que vemos que está pasando ahora justamente en Misiones, ¿no? Aparte de las tremendas problemáticas de las inundaciones que tienen, la gente con 200, 300 mil pesos, un policía, ¿qué puede hacer? Un maestro, un médico, le están pagando 300, 400 mil pesos por mes. No tienen vergüenza, ¿no? Y ellos se aumentan los sueldos, ¿viste? Lo que, bueno, ya todo el mundo conoce. Ahora, ¿crees de alguna manera, Luis, que en algún momento se va a tomar conciencia en serio de esta grave situación que tiene la Argentina, que cada día se trata de ocultar, de tapar un poco más, pero que en la práctica el ciudadano la está sufriendo y padeciendo fuertemente en estos tiempos, ¿no? Cada vez son más la cantidad de hechos delictivos producto de la inoperancia que tienen los funcionarios y los políticos de la Argentina, los parlamentarios y también la justicia, que no hacen lo que tiene que hacer, un trabajo adecuado para sancionar a los que delinquen y cometen este tipo de atrocidades, ¿no? Te contesto con una frase que yo solía usar cuando estaba a cargo de cierto tipo de tareas de seguridad y tenía mucha gente. Yo utilizaba la regla de las 2 R's. Relato versus resultado. A ver, el relato puede ser muy lindo, claro. Podemos hacer desfile de patrulleros con banderitas y demás, pero luego viene la estadística. Y si la estadística no me da, hay que ajustar. Claro. Es un poco lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El gobernador dice, acá tengo 40 o 50 patrulleros, nadie los ve. O vos hablas con los vecinos del conurbano bonaerense, es un verdadero desastre, la gente se tiene que encerrar. ¿Cómo puede ser posible de que estemos todavía, después de tantos años, con la misma situación y con mayor niveles de gravedad, ¿no? Entonces ahí es donde uno no termina de entender realmente qué es lo que quieren hacer estos muchachos, ¿no? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Quién se hace cargo, Pedro, de las víctimas no reconocidas? ¿Quién se hace cargo del papá que al mes de que le mataron el hijo muere de un infarto? ¿En qué estadística está? Esas víctimas silentes, ese ejército de sombras dolientes que nos apabulla por las noches en la conciencia de alguno, por lo menos debe tocar el timbre a la conciencia de alguno, toda esa gente inocente no figura en ninguna estadística. Tal cual, claro. Y sí, y aparte la cantidad de hechos delictivos que la gente ya ni los denuncia porque saben que no pasa nada, ¿no? Porque si vos realmente en el momento que se produce un acontecimiento de estas características llamás, denunciás lo que está pasando y tardan 20 minutos o media hora en comunicarse para preguntarte, ¿no? ¿De qué color es el pantalón del delincuente, del motochorro? ¿Estaba con casco, no estaba con casco? Déjate de joder, no tomes de idiota a la gente. Manda automáticamente un patrullero y fíjate qué es lo que está pasando. Y eso es lo que no se hace. Las cámaras que están solamente sirven para multar a la gente, a los ciudadanos, para currarlo y sacarle guita. Si estacionó 2 minutos o si un laburante para un vehículo, una camioneta,
para bajar algún producto, entonces ahí sí están presentes. Cuando tienen que estar con hechos delictivos de alta gravedad, la gente que tiene que ser responsable de estos temas no actúa como corresponde, parece ser, ¿no? No solamente no actúa, sino que en algunas otras esferas de otros poderes, como el judicial, hasta te lo reconocen por escrito. Yo conozco el caso de una fiscalía que ante una amenaza, digamos, cibernética, se manifestó diciendo que mandaba la causa a archivo porque la plataforma de Internet no le contestaba. Claro, no quieren laburar. Entonces se archivaba la causa. Claro, hay mucha vagancia. Se acostumbraron, viste, a la época de la pandemia, están con la misma tesitura, ¿no? Es una verdadera vergüenza lo que está pasando en la Argentina, y esto depende, por supuesto, de que los ciudadanos empiecen a despertar y a exigirle a los gobernantes y a las autoridades, ya que cobran tremendos sueldos. Pagamos una cantidad de impuestos imposibles en estos tiempos que corren, con un sacrificio tremendo de los ciudadanos, y los tipos no te dan ningún tipo de servicio básico y elemental, ¿no? Como es la seguridad, no hablemos de las otras cosas, ¿no? Pero la verdad que es muy patético lo que se está viviendo. No importa si el dólar sube, Claro. importa si no me lo quitan y me matan en el acto. Ahí está la cosa, claro. Tratan de distraer la verdadera atención de los problemas que hay y tienen que solucionar, y no lo solucionan. Gracias, Luis, estamos en contacto en cualquier momento, muy gentil como Un siempre. abrazo. Gracias. El tema del vandalismo urbano.